Gloria a Dios. Bienvenidos a una nueva clase y estudio de la parte de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 7 en adelante. Versículo 7 nos está diciendo: amados, no os escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído. ¿Cuál es el mandamiento antiguo que el apóstol Juan les escribía? La respuesta es simple: el andar en los mandamientos del Señor. Este mandamiento lo hemos tenido desde el principio, por lo tanto, no era un mandamiento nuevo para los cristianos que estaban recibiendo esta epístola. La palabra amados viene del griego adelphos. Esta palabra denota entre hermanos una relación que solo se obtiene en Cristo Jesús. Versículo 8 nos dice: por otra parte, os escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. Aunque el mandamiento de andar en los mandamientos del Señor y amarnos unos a otros es tan antiguo como en el principio, como quiera este mandamiento, sigue siendo uno nuevo y sigue también siendo verdadero para Jesús y para los cristianos. Juan enseña que las tinieblas van pasando y que la luz verdadera ya está alumbrando, lo cual indica que la luz verdadera vence las tinieblas y por medio de esto los cristianos pueden permanecer en la luz en vez de las tinieblas. La frase "está alumbrando" se encuentra en el tiempo presente, acción continua, lo cual denota que está alumbrando continuamente. Versículo 9 nos dice: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está aún en tinieblas. El cristiano no puede argumentar que está en la luz cuando en su vida está aborreciendo a su hermano. Ambas cosas no se pueden llevar a cabo al mismo tiempo, así como tampoco se puede servir a dos señores. En Mateo 6:24 nos dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Dónde estás tú? ¿En las tinieblas o en la luz? Si tú amas a tu hermano, tú estás en la luz, pero si aborreces a tu hermano, estás en tinieblas. Si tú estás en las tinieblas, su luz no podrá alumbrar delante de los hombres. El que no ama a su hermano está tropezando todo el tiempo. Versículo 10 nos dice: el que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. ¿Por qué no hay causa de tropiezo? Porque la luz de Dios le guía por todo lugar. Este pasaje nos enseña lo importante que es amar a nuestros hermanos. ¿Y qué tanto amamos a la hermandad? El versículo 11 nos dice: pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Este pasaje señala una condición muy triste del cristiano que no ama a su hermano. Tal cristiano se encuentra en tinieblas y también está cegado por su pecado de aborrecer a su hermano. Esta es la condición en la cual nos encontramos si no amamos a nuestros hermanos. El versículo 12 dice: os escribo a vosotros, hijos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Nuestros pecados han sido perdonados por su nombre, esto es, por su autoridad. De acuerdo a la Biblia, el perdón de pecados se obtiene de la siguiente manera. 1. Escuchando el Evangelio. En Romanos 10:17 nos dice: así que la fe es por el oír, y el oír
por la palabra de Dios. 2. Creyendo en Cristo. Juan 8:24 y 3:16. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, Jesucristo, en vuestros pecados moriréis. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 3. Arrepintiéndose de sus pecados. En Lucas 13:5, Jesús dice: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. En Hechos 2:38 dice: Pedro dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. En Hechos 17:30 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. 4. Confesando a Cristo como el Hijo de Dios. En Hechos 8:37, Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. En Romanos 10, versículos 9 y 10, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y 5. Siendo bautizado para perdón de los pecados. Hechos 2:38 dice: Pedro dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. En Hechos 22:16 dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. El que todavía no ha hecho esto no ha recibido el perdón de pecados. La palabra hijos denota el amor que Juan siente por sus hermanos en Cristo. Los versículos 13 y 14 nos dice: os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os he escrito a vosotros niños, porque conocéis al Padre. Os he escrito a vosotros padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Las cosas que el apóstol describe se dirigían a todos en general, tanto a padres, jóvenes y niños. Todos nosotros necesitamos estos mandamientos, de andar en la voluntad de Dios y de andar en amor unos con otros. El apóstol Juan indica que los padres han conocido a Jesús desde el principio. También indica que los jóvenes han vencido al maligno por medio de la palabra. Estos jóvenes permanecían en la palabra, lo cual indica una acción continua. En el Salmo 119, versículo 9, dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Por esta razón es imperativo que la palabra de Cristo more en abundancia en nuestros corazones y que meditemos en ella de día y de noche. Josué 1:8 nos dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En el Salmo 119, versículo 97, dice: oh cuánto amo yo tu ley, oh cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación.
Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Los niños conocen al Padre. En Proverbios 22:6 nos dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. La Biblia nos enseña que todos conocerán a Dios, y todos podemos conocer a Dios. Versículo 15 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Juan exhorta a estos cristianos a no amar las cosas de este mundo. El amar las cosas de este mundo traerá serias consecuencias. El amor del Padre no estará en la persona que ame al mundo. Dios es un Dios celoso y demanda que le amemos solo a Él, y nadie más y a nadie más. En Marcos 12:30 dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Dios nos enseña que no podemos amarle a Él y al mundo a la misma vez. Como hemos leído en Mateo 26:24, no podemos servir a dos señores. En Juan, capítulo 15, versículo 17, Jesús dice: esto os mando, que améis los unos a los otros. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Hay serias consecuencias cuando amamos el mundo. 1. Nos convertimos en enemigos. Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. 2. Nos convertimos en adúlteros y enemigos de Dios. Pablo nos exhorta a no conformarnos a este siglo, a no transformarnos a este siglo, a este tiempo. Romanos 12:2 nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este pasaje no está enseñando que no debemos amar las almas de los perdidos. Al revés, debemos orar por ellos. Este pasaje tampoco está en conflicto con Juan 3:16, donde el texto enseña que Dios amó al mundo y envió a su Hijo. Amar el mundo, conforme a 1 de Juan 2:15, es amar el pecado. Dios no ama el pecado. Este pasaje está haciendo referencia al pecado que está en el mundo, las malas influencias, ejemplos, en fin, todo aquello que nos aparta del Señor. Versículo 16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Las cosas que están en el mundo no provienen de Dios. Este es el orden por el cual el pecado entra en la persona. Uno es por medio de las pasiones de la carne, pueden ser deleites y placeres. 2, por medio de la pasión de los ojos, lo que ven los ojos, el sexo, la lujuria. 3, por medio de la arrogancia de la vida, el querer tener más y más y más, el egoísmo. Esto fue el orden que siguió Acán en su pecado.
En Josué 7:21 nos está diciendo el pecado de Acán. Dice, y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 ciclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ella. También fue el caso con Eva, que codició la fruta prohibida. Génesis 3. Estas fueron las avenidas que Satanás utilizó para tentar a Jesús. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Versículo 17. Y el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Este texto nos enseña muy claramente que las cosas de este mundo no son duraderas. El gozo de los deseos de la carne lo hace solo por un corto tiempo. Después de esto vienen las consecuencias. En Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es muerte. La Biblia nos enseña que los placeres del mundo solo son por un breve tiempo. En Hebreos 11:25 nos cuenta el cambio que hizo Moisés. Dice, por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Los que hagan la voluntad de Dios tienen la promesa de permanecer para siempre. Esto es en la vida venidera, la vida eterna. Que Dios les bendiga y nos vemos en el próximo estudio.